Hola chicos, soy el profesor Bernardo Jaimes Rivas. Vamos a comenzar con el proyecto en el cual vamos a generar una nómina basándonos los, en los artículos que forman de la Ley Federal del Trabajo en los Estados Unidos mexicanos. Vamos a basarnos en estos elementos para poder crear una nómina en Excel completa, ¿ok? Que va a funcionar. Existen muchos softwares como para el manejo de nóminas, entre ellos Noi, que es uno de los más conocidos, entre muchos otros que podemos buscar en internet y nos van a permitir controlar una nómina. Sin embargo, con los conocimientos teóricos y con los conocimientos técnicos que tengamos de Excel, podemos crear nuestro propio software que permita administrar una nómina, pero utilizando el sistema Excel, o en este caso el software Excel. ¿Ok? Que ese va a ser nuestro objetivo en estas sesiones. Va a ser un poquito largo, dividido en partes teóricas en el que vamos a trabajar y partes prácticas o técnicas. ¿Ok? Pero espero yo que al final vamos a tener un proyecto bastante atractivo, bastante interesante, ¿no? Y en esta sesión vamos a empezar justamente con la parte teórica, ¿no? Vamos a definir principalmente algunos conceptos antes de empezar a trabajar, puntos importantes, y lo primero que vamos a hacer es descargar nuestra nómina. Sí, bueno, más bien nuestra Ley Federal de Trabajo, que es el documento legal que va a dar el marco para que podamos nosotros definir los derechos y obligaciones que tiene un trabajador, ¿no? Entonces, para lo cual primero lo que vamos a hacer es abrir Google. Ahí está. Ya que abrimos Google, chicos, descargar la ley es muy fácil. Tenemos acceso todos nosotros a la Ley Federal del Trabajo. La abreviatura de la ley es LFT, Ley Federal del Trabajo, y le voy a poner ahí, quiero la actual, la 2020, en PDF, ¿no? ¿Sí? Bastará con ingresar a alguno de los apartados donde venga la ley. También podríamos entrar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y descargarla. Sin embargo, bueno, aquí la vamos a poder ver en este momento que ya se está descargando. Listo, ya está descargada. Si nos damos cuenta, son 235 hojas que forman parte de la Ley Federal del Trabajo. No las vamos a leer todas. Vamos a ir viendo cada uno de los artículos que son más importantes y que nos van definiendo más o menos los derechos y obligaciones que tenemos. Ahora, ¿para quién es importante conocer la Ley Federal del Trabajo? Pues en primer lugar para los trabajadores, ¿no? Que de hecho oficialmente nosotros deberíamos de cuando empezamos a trabajar tomar justamente una lectura de los puntos más relevantes de la ley, que es lo que vamos a hacer en este momento, para saber los derechos que tenemos, porque muchas veces se da que el patrón, al saber el desconocimiento de los artículos que constan más bien en esta ley, pues aprovechan eso para poder generar o pedirnos o exigirnos algunas actividades que están fuera del marco legal que marca la ley. Entonces, como trabajadores es indispensable que conozcamos la Ley Federal del Trabajo para poder tener derecho a exigir justamente nuestros derechos y a cumplir principalmente nuestras obligaciones, que también es importante, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento participa o cuál es el otro individuo que forma parte de este? Pues también es el patrón. Y tú como patrón, si tú eres patrón, también es importante que conozcas la Ley Federal del Trabajo para evitar meterte en problemas legales o en algunas sanciones que pudieras tener por un mal desempeño, en este caso como patrón, o por pedirle a los trabajadores que realicen cosas que a lo mejor están fuera de este marco legal, porque a lo mejor no estás manejando, en este caso, las contrataciones con las pautas, con las documentaciones, con las edades que se necesitan, y entonces también como patrón deberemos de conocer la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora bien, las participantes o las personas involucradas en una cuestión de un trabajo son tres: el trabajador por un lado, que es la persona que va a laborar; el patrón por el otro lado, que es la persona que está contratando; y en este caso, el Estado o el gobierno, que funge como la persona que regula y regula justamente a través de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bien, el primer artículo que vamos a trabajar o que vamos a ver, pues básicamente es el artículo número 1. Lo vamos a leer rápidamente y dice: la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. En este caso, recordar que la Constitución es el documento legal que rige la relación de todas las personas en el país, en este caso en México. Y nos dice que en el artículo 123 de la Constitución se habla de lo que serían las relaciones de trabajo, y entonces justamente de esta Constitución se marca este documento, que es la Ley Federal del Trabajo, donde ya se rigen de manera detallada todas y cada una de las
de las formas de proceder de los trabajadores y los patrones. Aquí la parte importante de este artículo es que la presente ley es de observancia general y aplica a toda la República. O sea, toda la República o todos los individuos de la República, ya sean patrones o trabajadores, se deben de adaptar a este marco. ¿Ok? Entonces no hay aquí, se escucha mucho en México que dicen, es que aquí en esta empresa no aplica esto. No, esto no puede ser. Ninguna empresa en México puede estar fuera de la ley. Recuerden que es otro de los puntos importantes. Todas las empresas están dentro de la ley o todas las personas debemos de seguir la ley. Entonces, todo lo que se diga en esta ley federal del trabajo se debería de estar cumpliendo en cada uno de los trabajos en los que estamos. ¿Ok? Y podría ser superior. Sí, claro, eh, tú puedes dar beneficios por encima de la ley, nunca por debajo. Entonces nada puede estar por debajo de la ley y por eso es importante que lo conozcamos para ver si me estoy empleando de manera adecuada. Bien, el siguiente artículo que vamos a ver, que es importante, va a ser el artículo número 8. Quiero que lo veamos acá. El artículo número 8 define justamente qué es el trabajador y me dice que el trabajador es la persona física que presta a otra, que es física o moral, un trabajo personal subordinado. ¿Okay? Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Entonces me dice básicamente que el trabajador es la persona que presta su servicio subordinado. De este artículo yo recalcaría la palabra persona física, que recuerden que una persona física somos nosotros como personas, todas aquellas personas que tienen un nombre propio, que tienen un sexo, masculino, femenino, a eso me refiero. Un nombre completo, en este caso nombre con apellidos, por ejemplo Bernardo Jaime Rivas, sexo masculino. Si estamos, esas son las personas físicas. Las personas morales, aquí tenemos otro concepto que es persona moral. La persona moral son aquellas personas que no son, en este caso no las podemos identificar porque no existen como tal, sino que son empresas. Por ejemplo, Sabritas. Sabritas a lo mejor no tiene apellidos, es una característica, ¿no? No tiene apellido, simplemente es Sabrita y no tiene un sexo. No sabemos si Sabritas es masculino o femenino. Entonces, en grandes rasgos, la persona física son las personas como nosotros y la persona moral es una empresa. ¿Ok? Lógico que las personas morales están formadas por un conjunto de personas físicas. Sin embargo, la persona moral como tal es un solo individuo. ¿Ok? Bueno, entonces dice que como trabajador yo, como persona física, le presto el servicio a otro por un trabajo subordinado. ¿Qué me vuelve trabajador a mí si el trabajo es subordinado? ¿Sí? Entonces, si a mí me están diciendo en qué horario, qué hacer y cómo realizarlo, entonces soy un trabajador, una persona física que está recibiendo una orden subordinada y que la está realizando. ¿Ok? Bien, aquí voy a poner un pequeño paréntesis porque falta aquí un pequeño concepto que hace que yo sea un trabajador en todo el concepto dicho. Porque si no, en este momento muchas personas dirían, bueno, entonces si yo estoy en un curso, ¿sí? Como en este caso conmigo, y me están pidiendo cumplir un horario, cumplir actividades subordinadas porque me dicen cómo hacerlas y las realizo, entonces yo sería un trabajador. Y la realidad es que no. Y ahorita vamos a explicar por qué. Bien, voy a ir al artículo número 10 que nos habla de otro concepto importante y ahora nos define qué es el patrón. Dice que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de esto. Aquí lo que nos dice a grandes rasgos es que el patrón también es una persona física o moral que utiliza el servicio de uno o de varios trabajadores. Yo soy patrón en el momento en que empleo personas. Si estamos a grandes rasgos. En el momento en que empleo personas, yo soy patrón. Y aquí volveríamos al mismo concepto. Entonces, yo soy patrón. En este caso, si yo soy, no sé, profesor de un curso y tengo 10 personas que trabajan de manera subordinada conmigo, yo soy patrón y ellos son trabajadores. Sí, aparentemente aquí pasaría esto. Sin embargo, para que se cumpla el concepto de lo que es patrón y trabajador, hace falta que se cumpla otro criterio que está en el artículo 20. Vamos a revisar. El artículo 20 nos indica lo siguiente. Dice, necesitaría existir, chicos, una relación de trabajo. Este punto es fundamental. El patrón y el trabajador están regidos por una relación de trabajo. Entonces, ¿qué es la relación de trabajo? Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajador
de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Voy a subrayar esto, el pago de un salario. Entonces tú eres trabajador y yo soy patrón, o tú eres patrón y la otra persona es trabajador, si existe una relación subordinada a cambio de un salario. En el momento en que yo les indicara, si ustedes realizan esta actividad, se va a recibir un salario, entonces ahí tendríamos un trabajador y un patrón. Mientras no existe el pago de un salario, no existe relación de trabajo. Entonces es muy importante esto. Bien, la relación del trabajo se da por un trabajo personal subordinado que se cumple en un horario y con una supervisión del patrón hacia el trabajador, pero a cambio de esto se obtiene un salario. Ahora, dice que para coronar, digamos, esta relación de trabajo, se tiene que trabajar con un contrato individual de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Voy a continuar. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Esto lo voy a tocar rápidamente y nos dice que existe una relación de trabajo en el momento, este sería el párrafo primero, en el momento en que existe una relación en la cual hay un trabajo subordinado a cambio de un salario. Pero también podría esto ser coronado con un contrato individual de trabajo en el cual queda pactado por papel, firmado o cualquiera de sus formas. Aquí me dice cualquiera de sus formas, ¿eh? Podría ser grabado, podría ser digital, podría ser un video, ¿sí? Entonces dice cualquiera de sus formas en el documento o la acción que demuestre que yo soy tu patrón y tú eres el trabajador. ¿Ok? En ese momento se genera un contrato individual de trabajo. Ahora nos dice la presentación de un trabajo que se refiere al párrafo primero y al contrato celebrado producen los mismos efectos. Me dice, si existe una relación sin una firma de contrato, se producen los mismos efectos. Quiere decir, tengo los mismos derechos y obligaciones. Y esta parte es fundamental. En México muchas personas indican, es que no tengo contrato. No, el contrato no lo tendrás, pero existe la relación de trabajo. Y la relación de trabajo te genera derechos y obligaciones. Entonces es muy importante, la relación de trabajo no existe físicamente. Se da en el momento en que tú me pides un trabajo a mí. ¿Ok? El contrato es el documento físico o en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya habíamos dicho, documento, video, como queramos. Entonces, es muy importante, lo vamos a ver más a detalle, que lo más importante que tenemos que saber es que cuando yo con alguien pacto trabajar de manera subordinada a cambio de un dinero o de un salario, entonces estoy generando una relación de trabajo y entonces estoy generando derechos y obligaciones que vamos a ver justamente en esta ley. Muy bien, por el día de hoy vamos a trabajar nada más con estos dos conceptos, ¿ok? Y ya posteriormente vamos a trabajar con lo que sería la parte técnica de cómo vamos a ir armando la hoja de cálculo que va a llevar todo este proceso, sabiendo primero que nada que lo más importante del día de hoy es que tenemos que tener primero una relación de trabajo para que empecemos a generar el pago de nóminas o de salarios a las personas. ¿Ok? Por mi parte es todo, muchachos. Hasta luego.